Esto es una goma de borrar. Olvidaros de ella. Hoy os quiero hablar de una técnica súper interesante y emocionante de hacer sketching, el One Line Drawing, o dibujo de línea continua. Imagina crear un dibujo sin levantar el lápiz ni una sola vez del papel. Si te gusta dibujar, pero quieres probar algo nuevo, creativo y que te saque de tu zona de confort, este vídeo te va a gustar. Vamos a explorar juntos esta técnica, sus ventajas y te mostraré cómo hacerla. Así que coge tu pluma, bolígrafo o calibrado de tinta, un cuaderno y, si quieres, unos colores. ¡Empezamos! ¿Qué es el One Line Drawing? Es una técnica en la que dibujas una imagen completa sin levantar el lápiz o la pluma del papel. Así es, todo el dibujo se hace con una línea continua, sin interrupciones. Suena complicado, ¿no? Pues lo es, la verdad. Pero en realidad, por otro lado, también es muy liberador y hasta relajante. Esta técnica la puedes utilizar ya sea para dibujar retratos, animales, objetos, edificios o incluso diseños abstractos, lo que te apetezca. Y los resultados siempre tienen un estilo único y muy sorprendente. Se trata de que la línea fluya sin detenerse, creando las formas y los detalles con un solo trazo. ¿No es genial? Ventajas de esta técnica. ¿Por qué deberías probar el One Line Drawing Sketching? Aquí van algunas ventajas que hacen que esta técnica sea tan especial. Fomenta la creatividad. Como no puedes levantar el lápiz, esto te obliga a ser más ingenioso y a encontrar soluciones más creativas. Mejora tu observación. Para hacer un dibujo de línea continua necesitas analizar muy bien la forma de los objetos o personas que estás dibujando. Y así entrenas tu ojo para captar proporciones y detalles, mejorando tu observación. Es relajante y meditativo. Al enfocarte en una sola línea, entras en un estado mental de desconexión. Para mí es perfecto para desconectar del estrés y simplemente disfrutar del proceso. Produce resultados únicos. Los dibujos de línea continua tienen un look espontáneo y muy personal. Y además es una técnica muy accesible. No necesitas materiales caros ni años de experiencia. Con un simple bolígrafo, tus colores y papel ya puedes empezar a practicarlo. Y lo mejor es que, aunque al principio puede parecer un reto muy complicado, con un poco de práctica verás cómo mejoras muy rápido. Ahora, ¿qué tal si lo ponemos en práctica? Bien, pues ahora vamos a hacer un sketch con esta técnica, con la imagen que os colocaré aquí mismo en la esquina. Para practicar esta técnica os recomiendo seguir estos pasos. Al principio elige un modelo simple. Con el tiempo verás cómo podrás empezar a complicar poco a poco el modelo. También te recomiendo coger la pluma o el lápiz más hacia su parte central o trasera, y no tan cerca de la punta. Intenta que los gestos al dibujar no sean solo de muñeca, sino que deberían ser de todo el brazo, dando amplitud a los movimientos y al trazo. Observa bien el modelo y planifica mentalmente cómo vas a hacerlo. Antes de empezar, piensa cómo vas a conectar las partes del dibujo sin levantar el lápiz. Puedes usar lápiz al principio si quieres, pero para un auténtico dibujo de línea continua, atrévete desde ya con una pluma, un calibrado de tinta o un bolígrafo. Y recuerda, olvídate de la goma de borrar. Fluye e intenta no detenerte. No te preocupes si cometes errores. Es parte del encanto. Yo también suelo cometer errores, como habrás podido ver. Si veis que la línea se desvía un poco, tranquilos. Eso es lo que hace único a cada dibujo hecho con esta técnica. ¿Ves cómo la línea crea un efecto continuo? No te preocupes si no te queda perfecto. Esa es la personalidad del One Line Drawing. Además, los errores son una gran oportunidad para mejorar. Y una vez acabado el dibujo, lo que podéis hacer es aplicar color con vuestras acuarelas, lápices de color, rotuladores, crayones o lo que más os guste.
La verdad es que estoy bastante satisfecho con el resultado final. Ya lo sé, no es perfecto y tiene muchos errores, pero bueno, había que intentarlo. ¿Qué os parece? Pues esto es todo sobre el One Line Drawing Sketching. Espero que este vídeo te haya inspirado a probar esta técnica tan emocionante y creativa. ¿A qué esperas para probarlo? Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un like y suscribirte al canal. Y por favor, no dejes de comentarme tus experiencias en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.